Hola a todos. En la primera parte de esta charla vamos a abordar los conceptos operativos referidos a los procedimientos generativos, las representaciones generativas y dentro de ellas el diagrama. Los procedimientos se identifican fundamentalmente con acciones. Son acciones que ponen a los conceptos en movimiento. Son los modos de hacer que movilizan el proceso proyectual. Son instrumentos operativos basados en la exploración, lo que implica un esfuerzo sistemático, sostenido y una reflexión permanente acerca de las prácticas realizadas. Los procedimientos son los encargados de la transformación característica de todo proceso. Habilitan la apertura del proyecto hacia la modificación, la participación o la adaptación a nuevas condiciones. Por ello planteamos que ellos desencadenan y aportan en todas las instancias de ideación y fundamentación del proyecto. Son heterogéneos, abiertos, momentáneos, no lineales. No deben prefijarse, sino inventarse. Los procedimientos generativos se entienden en esta propuesta como instancias de definición sucesiva, ya que la construcción del espacio no puede manifestarse de manera instantánea, necesita de una indagación rigurosa, profunda y secuencial. Muchas prácticas proyectuales contemporáneas consideran que proyectar es, ante todo, inventar un procedimiento, definir un mecanismo generador del proyecto al cual se le asignan instrucciones y reglas operativas, las que al ponerse en acción producen ese proyecto. Tal es el modo de abordaje proyectual que desarrolla el arquitecto Toyo Ito. Vamos a recorrer los procedimientos que este arquitecto desarrolló en las instancias generativas del proceso proyectual de la ópera Taichung en Taiwán. Toyo Ito realiza construcciones gráficas en principio muy gestuales, atendiendo a las consideraciones e ideas que tenía respecto al problema que debía resolver, desencadenando desde allí una exploración rigurosa. En los primeros diagramas define cuestiones fundamentales de relaciones que va a mantener a lo largo del proceso. Define en ellos las áreas que son emisoras de sonido y las áreas que son receptoras de sonido, atendiendo al modo en que los juglares cantaban para la gente en la ciudad. Realiza una primera traducción del gráfico gestual a otra gráfica o diagrama, donde precisa en mayor medida esas áreas, entendidas ya como celdas y sus influencias, definiendo que estas áreas o celdas no se superpongan y no queden espacios entre ellas. Para lograr mayor precisión en la gráfica, recurre a la geometría como herramienta de control y ajuste, utilizando el diagrama de Voronoi, que delimita una serie de regiones. En cada uno de sus centros se dibujan círculos que irán creciendo al mismo ritmo. Cada punto se apropia de un área que ocupa el círculo centrado en él, mientras que no esté ocupado previamente. A medida que el radio de los círculos va en aumento, se comienzan a ver las líneas del diagrama de Voronoi. Los diagramas de Voronoi son los métodos de interpolación más simples basados en la distancia euclidiana. Esta decisión llevó a Toyo Ito a traducir el diagrama a una cualidad que, además de ser gráfica, comienza a ser material, con una imagen que habla ya de condiciones espaciales y propiedades materiales, donde define cualidades porosas que traduce a cavidades interconectadas, algo parecido a una enorme esponja en que los agujeros o celdas son mucho más grandes que las partes blandas. Estos ajustes gráficos y materiales y las definiciones realizadas a partir de las cualidades gráficas las cualidades gráficas encontradas posibilitan comenzar sucesivas exploraciones, tanto gráficas, materiales y espaciales, en busca de mayores definiciones y ajustes en esta instancia proyectual.
Las cualidades son importantes en las diferentes instancias de traducción entre las sucesivas fases del diagrama, en el paso del gesto a la métrica racional, en el salto de las 2 a las 3 dimensiones, en el cambio que va de lo abstracto a lo gráfico, a lo concreto, a lo material, y finalmente en las sensaciones que esta concreción suscita durante la experiencia espacial. Los procedimientos de traducción y definición sucesiva llevados adelante por Toyo Ito, apoyado en los ciclos recursivos, va otorgando al proceso una complejidad progresiva, a través de una indagación rigurosa y profunda que le permite definir ideas y fundamentos del proyecto. Los conceptos de punto, distancia, equidistancia, celda, cavidad, porosidad, interrelación, son los que van a guiar todo el proceso proyectual, su posterior desarrollo y la concreción de la obra. A su vez, los procedimientos de traducción y definiciones sucesivas requieren de representaciones dinámicas, abiertas, que contengan datos, informaciones que posibiliten las transformaciones y definiciones durante los procesos de exploración. Por lo tanto, requieren de representaciones generativas, las que se van a caracterizar por ser abordadas por tiempos y escalas dinámicas. La actividad proyectual utiliza como medio para su desarrollo un lenguaje específico con código e instrumentos particulares. Lenguaje que se desarrolla a través de representaciones, las que se entienden como la manifestación exterior y concreta de las ideas e imágenes interiores del diseñador, tanto en lenguaje textual, icónico, gráfico, modélico y técnico, a través de las diferentes instancias del proceso. La representación es un instrumento fundante y determinante en la generación de espacios. Como instrumento, funda un tipo de pensamiento y procedimiento posible y determina, por lo tanto, el carácter del espacio resultante de la exploración. Los sistemas de representación de las disciplinas del diseño en la actualidad se enfrentan a una idea de mundo diferente, más abierto, cambiante, abstracto, complejo, heterogéneo. Es necesaria, entonces, la creación de procedimientos y mecanismos para un acercamiento más inmediato a la incorporación de variables de escala y tiempo que habiliten el carácter dinámico de las representaciones. Se requiere, entonces, recurrir a lógicas de representación que relacionen tiempo y cambio, que puedan reconocer escenarios plurales y operar con superposiciones, traslados, trayectorias, flujos, simultaneidades, indeterminaciones, incertidumbres, en síntesis, relaciones interescalares e intertemporales. Veremos a continuación una serie de ejemplos donde las representaciones fundan un tipo de pensamiento y desarrollan una serie de procedimientos que determinan el carácter del espacio o de la obra resultante de dicha exploración. Walter Marchetti fue uno de los artistas conceptuales más destacados de las últimas décadas. Fundó el grupo de vanguardia artística SAG en 1964, grupo que exploró abordar lo musical desde otros lenguajes no necesariamente sonoros, como la poesía, el teatro o las artes plásticas, experimentando con nuevas formas de composición e incorporando lo aleatorio, la indeterminación y el silencio como elementos estructurantes de su música. Creó esta obra que estamos viendo en este momento, llamada Movimientos de una mosca sobre el cristal de la ventana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde de un día de mayo de 1967. Sí, así se llama la obra. En ella trazó los movimientos de una mosca en una ventana durante 11 horas. Representación que resultó ser dinámica, donde se relaciona el espacio, el tiempo y el cambio, operando con traslados, trayectorias, flujos y simultaneidades. La misma surge desde un procedimiento propuesto, manejando un alto grado de indeterminación e incertidumbre. John Cage fue un músico experimental norteamericano.
Cartridge Music fue una obra compuesta con una partitura gráfica indeterminada y representa uno de los primeros trabajos de música electrónica en vivo. Su nombre hace referencia a los cartuchos que sostienen las agujas en los gramófonos de la época y en los que se insertan varios objetos en esa obra de donde surge el sonido. La partitura gráfica indeterminada consiste en 4 hojas transparentes en las que se dibujan puntos o líneas que se deben superponer en otras hojas en las que se representan figuras irregulares que marcan indicaciones temporales y organizativas para los intérpretes. Cada músico superpone las transparencias y elabora su estructura temporal particular observando las formas en que se cruzan las líneas y patrones dibujados en las hojas. Las hojas se colocan una encima de la otra al azar a elección del músico, siempre bajo instrucciones. Por ejemplo, debe haber al menos 3 intersecciones entre los puntos y la línea discontinua. El registro previo no es más que un guión impreciso que sin embargo tiene la capacidad de ser en cada reconstrucción distinto y personal. Cartridge Music es un ejemplo de un tipo de trabajo producido como parte del movimiento Fluxus, donde los artistas como Cage a menudo producían trabajos en forma de eventos que proporcionaban un conjunto de instrucciones sobre cómo se debía realizar el trabajo, pero dejaban muy abierto a las circunstancias y a las posibilidades del momento de la representación. En el contexto contemporáneo, estos artistas y arquitectos trabajan con representaciones que dinamizan los procedimientos que desarrollan. Tara Donovan es una artista estadounidense que en sus instalaciones utiliza materiales cotidianos. Ella confía en las propiedades únicas del material elegido y lo convierte en una fuerza impulsora de su trabajo. En esta obra comenzó a trabajar con tarjetas de plástico de estireno porque estaba particularmente interesada en privilegiar el borde de la tarjeta como un medio para desarrollar estratos horizontales que ascendieran. Plantea que dentro de estos materiales existen esos colores fugitivos, azules, verdes y amarillos, que se manifiestan cuando se mira el borde, aunque aparentemente son todas tarjetas blancas en blanco cuando se miran individualmente. Mediante el uso de sistemas estrictos basados en reglas, Donovan acumula piezas individuales de material en instalaciones que desafían la fácil identificación. El proceso que desarrolla consiste en seleccionar un material y encontrar una solución única para su construcción, ya sea doblar, pegar, apilar o presionar. Todas sus representaciones, tanto gráficas como materiales, exploran tanto las propiedades del material seleccionado como las operaciones que habilitan los procedimientos que desarrolla. François Roger es un arquitecto francés cuya práctica tiene que ver con la arquitectura, el contexto y las relaciones humanas. Considera la identidad arquitectónica como un concepto inestable que se define a través de formas temporales desde la biología como un elemento dinámico. Su trabajo se centra principalmente en la innovación de la arquitectura con la utilización de materiales poco comunes. El uso de los materiales se puede reducir principalmente a materiales vivos que tienen que ver con la arquitectura biológica o genética, materiales que son un inconveniente generalmente y que se transforman en solución, y materiales integrantes o imitadores de la naturaleza. Roger recurre a lógicas de representación que relacionan tiempo y cambio, explorando la hibridación, el injerto, la clonación, el morphing, para dar lugar a una perpetua transformación de la arquitectura, procurando romper con las antinomias de objeto-sujeto y de objeto-territorio.
François Roger, junto a Marc Fornes, otro arquitecto francés, desarrolla en la Universidad de Columbia hace varios años un laboratorio denominado Incertidumbres que trabaja desde prácticas en la inserción del arte, la arquitectura y la computación. En el laboratorio se desarrolla fundamentalmente la noción de ambigüedad o incertidumbre. Por un lado, abordan un carácter híbrido situado entre la incertidumbre, la indeterminación y el final abierto como narrativas del diseño, y por otro lado, abordan la búsqueda de certidumbres y precisión de los protocolos de producción computacionales. Desarrollan procedimientos de traducciones sucesivas donde tienen cabida las nociones de red, sistema, reglas, utilizando representaciones gráficas y modélicas que relacionan tiempo y cambio, que operan con superposiciones, traslados, trayectorias, simultaneidades, indeterminaciones, transformaciones, en síntesis, operaciones que determinan el carácter del espacio resultante de la exploración. El recorrido por estas obras y sus representaciones nos permite reconocer aspectos que las atraviesan a todas. Por un lado, su carácter generativo, ya que todas las obras están apoyadas en una serie de reglas para su construcción. Por otro lado, su carácter dinámico y por último, su fuerte carácter de indeterminación y de abstracción, aspectos que definen las relaciones interescalares e intertemporales en estas gráficas. Una de las representaciones generativas que nos interesa desarrollar en particular es el diagrama, un tipo de producción específica dentro del lenguaje visual que se constituye en un recurso procedimental. Entendemos al diagrama como una interfase visual y operativa para la exploración. Es el modo de notación que puede representar el espacio, ya que contiene, incorpora, reúne lo temporal, lo continuo, lo dinámico en transformación, plantea relaciones y prescinde de un soporte. Es el resultado de una operación espacial que prescribe un comportamiento. Es operativo desde un código, un índice espacial. Entre los elementos que intervienen durante su generación distinguimos uno, el tiempo. Es la evidencia que lo diferencia de otras construcciones visuales, del esquema, por ejemplo. Es decir, esta singularidad le transfiere una característica de indefinición. Por lo tanto, el diagrama es indeterminado, múltiple, flexible y abierto. Está definido por una serie de reglas o leyes que ponen en relación el pensamiento abstracto y las condiciones mensurables de la realidad existente, o sea, la experiencia. Por lo tanto, los diagramas son instrumentos vinculantes y relacionales en la generación del espacio. De la complejidad del diagrama emerge la multiplicidad y profundidad de la búsqueda. Es un gráfico abstracto, afigurativo y acromático. No contiene datos geométricos, métricos o escalares. Los elementos que lo constituyen son puntos, líneas, superficies y manchas, elementos particulares y diferenciados a mitad de camino entre lo subjetivo y lo objetivo. Estos elementos se aplican a partir de las variables de dimensión, dirección, distancia y distribución que los relacionan, y se complejiza a través de operaciones de cantidad, movimiento y transformación. Son las operaciones con el orden las que resultan en una determinada lógica de organización del diagrama, que a partir de una serie de elementos, variables y operaciones, le otorgan al mismo integridad, densidad y complejidad y le da la posibilidad de definir cualidades gráficas. Como dice Soriano, un diagrama es un procedimiento y opera siempre detrás de la imagen, por su cara oscura, o sea, ofreciendo una serie de informaciones que son necesarias leerlas
a partir de las operaciones gráficas realizadas. A continuación veremos algunas construcciones gráficas que definimos como diagramas. McFornes utiliza los diagramas como procedimiento proyectual, asociando la arquitectura como un organismo mutante que interactúa con su entorno, generando una nueva realidad antrópica. La lógica es que sus proyectos se fundan con el contexto en un proceso de transformación. Los elementos que constituyen este diagrama, grandes áreas de manchas que se van disipando hacia su interior a través de la transformación de esas manchas en líneas curvas, o a la inversa, líneas curvas que comienzan a densificarse a medida que se acercan, cuando van girando, nos hablan de esa idea de mutación que plantea Fornes, idea que se refuerza con la aplicación de variables tales como cambios de dimensiones, distancias y distribuciones de los puntos donde desencadenan o arriban los movimientos envolventes de los elementos relacionados. Dicha distribución genera áreas muy densas y áreas que se van disipando, disgregando o dispersando. Realiza operaciones de cantidad a través de la multiplicación de elementos, operaciones de movimiento por medio de acciones tales como trasladar, concentrar, dispersar y girar, operaciones de transformaciones, ampliando, reduciendo y deformando los elementos, los que parece que están en permanente fluctuación, con movimientos centrífugos o centrípetos, y donde la consistencia de los mismos se va transformando. Por último, opera con la integración a través de enlazar, ensamblar, fusionar e hibridar los elementos. Esta construcción gráfica nos habla de esos procesos de transformación, mutación e hibridación que preocupan a Fornes desde sus cualidades gráficas. Es un gráfico que tiene una fuerte integridad en función de los elementos y variables que utiliza y una gran complejidad debido a las operaciones que pone en juego, y abre el juego a desarrollar procesos de traducciones sucesivos referidos a la materia y al espacio. Emma McNally es una artista plástica. Ella describe sus dibujos como una visualización de los sistemas complejos y como un pensamiento visual en cuestiones que son de emergencia. En estos dibujos mapea los ritmos y las interrupciones del mundo en capas de grafito sobre papel. En este gráfico maneja un vocabulario abstracto donde el caos se organiza por ritmos y conexiones. Organización que realiza a través de una serie de elementos diferenciados: puntos, líneas rectas, líneas curvas y círculos, que se interconectan a través de la aplicación de variables. Aplica diferentes dimensiones, distancias y direcciones de esos elementos. Propone una distribución donde densifica áreas en las cuales se visualiza más cantidad y superposición de los mismos. En esa densidad define a la vez áreas más borrosas para deshacer las condiciones de enfoque, según plantea Emma McNally. La aplicación de esas variables son las que posibilitan las conexiones. Y a través de las operaciones de cantidad por repetición y multiplicación, y de las operaciones de movimiento por medio de la superposición, la traslación, la concentración y la dispersión, y a las operaciones de transformación realizadas sobre algunos de los elementos utilizados, y por último a las operaciones de integración, donde ensamble y mezcla, termina de organizar el caos. Es un gráfico de una fuerte integridad y complejidad, cuya cualidad gráfica está definida por el alto nivel de interdependencia entre factores tan diversos. Al igual que todos sus trabajos, esta producción recuerda gráficos detallados de constelaciones o extensas placas de circuitos complejos. Archie Sun es un estudio de arquitectura italiano que en los años 60 propone una utopía urbana denominada No Stop City.
No Stop City es un proyecto teórico publicado por primera vez en la revista Casabella en el año 1970, bajo el título Ciudad, línea de montaje de cuestiones sociales, ideología y teoría de la metrópoli. Archie Sun quería presentar una ciudad con una ausencia total de drama y un alto grado de abstracción. En la ciudad propuesta, la forma arquitectónica desaparece precisamente a causa de la extensión ilimitada de la propia arquitectura. La arquitectura desaparece al ser todo arquitectura. La arquitectura no se encuentra en el paisaje. La arquitectura es en sí mismo el propio paisaje. El diagrama expone esa ciudad sin fin, la que tiene el mismo tipo de organización que una fábrica o un supermercado, que ofrece un patrón repetitivo con múltiples centros, una estructura neutral, igual y continua. No Stop City se parece a una especie de aparcamiento amueblado con muebles habitables, objetos que pueden ser utilizados según las circunstancias. La construcción gráfica está definida por una serie de elementos diferentes, líneas rectas, líneas curvas y superficies. No existe en esta gráfica aplicación de variables notorias, solamente las líneas curvas, las cuales cambian de dimensión, dirección, distancia y distribución. El resto de los elementos no se alteran. Las operaciones que se realizan son fundamentalmente de cantidad, a través de la repetición de elementos. A tal fin, Andrea Branzi, miembro del estudio, dice: a las utopías cualitativas respondemos con la única utopía posible, la de la cantidad. Las operaciones de movimiento y transformación se evidencian solo en los elementos que sufren variaciones a través de dispersiones y distorsiones de la línea curva. Las operaciones de integración solo reafirman la monotonía de la organización al conectar y asociar regularmente todos los elementos. En esta construcción gráfica, la monotonía de la organización se rompe por las diferencias de dimensiones de los elementos que no sufrieron alteraciones, o sea, por el juego de escalas, la escala territorial que se opone a la pequeña escala de los objetos cotidianos y el mobiliario. Monotonía que se rompe también al introducir en el orden de la trama y los elementos estructurantes la ubicación de los elementos que fueron alterados, esas líneas curvas, lo que expresa lo aleatorio, condición que hacen más habitables los espacios generados. Para Andrea Branzi, No Stop City es una utopía crítica fundada en una visión realista del mundo, donde el diseño pretende ser la herramienta conceptual fundamental para modificar los estilos de vida y el territorio. Leonardo Solas es un artista plástico y programador argentino que ha trabajado en varias áreas relacionadas con la cultura digital, incluida la visualización de datos, el diseño de interfaces, obras de NetArt, instalaciones interactivas, plataformas de creación colaborativa, entre otros. Tiene un interés particular por los sistemas generativos, es decir, la exploración del proceso algorítmico a través de una serie de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un problema determinado. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que por medio de una sucesión de pasos permite arribar a un resultado para la producción semi-automatizada de pinturas, dibujos, videos y sonidos. En la obra que presentamos podemos observar una gráfica realizada a través de posibilidades expresivas de distintos algoritmos. Para su ejecución recurre a un único elemento, el círculo, al que le aplica todas las variables posibles, cambios de dimensión, dirección, distancia y distribución, explorando las siguientes operaciones: de cantidad a través de la repetición obsesiva de elementos, operaciones de movimientos, por medio de superposiciones, de traslaciones, de concentraciones y dispersiones,
operaciones de transformación, que son las menos y que están realizadas solo sobre algunos de los elementos para disiparlos, esfumarlos y reforzar cualidades. Y por último, operaciones de integración, donde por un lado conecta los elementos, los asocia para que operen juntos y por el otro los separa, donde los cambios de densidad son muy marcados y definen esa cualidad que tiene el gráfico de ser fluctuante, cambiante, dinámico e indeterminado. De esa forma, desplaza la atención de la obra al espacio de posibilidades que habilita el sistema generativo y su ilimitada capacidad de producir variaciones. Se trata de una experimentación abierta que interroga al arte y a la práctica de nuevas formas en el mundo cada vez más diverso, complejo y desconcertante. Con estos ejemplos de diagrama, cerramos la primera parte de esta charla referida a los conceptos operativos. Solo resta plantear que para la definición de estos procedimientos se proponen una serie de principios, los cuales se abordarán en la segunda parte de esta charla. Muchas gracias por vuestra atención.